Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. El oficialista Congreso Nacional Africano ganó las elecciones sudafricanas de este miércoles con un 62% de los votos, anunció la Comisión Electoral con casi el 100% de los votos escrutados. Este resultado permitiría a su candidato y actual jefe del Estado, Jacob Zuma, seguir siendo presidente durante los próximos 5 años. En segunda posición se coloca la opositora Alianza Democrática, que sube 6 puntos y obtiene el 22% de los apoyos. Le sigue el partido recién creado del populista de izquierdas Julius Malema, que entra con fuerza en el Parlamento con un 6% de los sufragios. El Congreso Nacional Africano prepara ya las celebraciones en el centro de Johannesburgo para celebrar la que es su quinta mayoría absoluta consecutiva desde la caída del régimen racista del apartheid. Informó para EFE desde el centro de Johannesburgo, Marcel Gascón. Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. No ha habido sorpresas. Los líderes de la sublevación prorrusa en las regiones del sureste de Ucrania han decidido seguir adelante con sus consultas separatistas, que se celebrará, tal y como estaba previsto, el próximo domingo. Así, desoyeron la petición del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, quien había solicitado el aplazamiento de los referéndums para abrir una vía de diálogo entre las regiones rusohablantes y el gobierno central de Kiev. Tras agradecer los esfuerzos del jefe del Kremlin, los líderes separatistas señalaron que no se trata de una decisión de la cúpula política, sino de una decisión del pueblo de la región de Donetsk que quiere manifestarse en un referéndum. En Kiev, la decisión de los separatistas no ha causado grandes sorpresas tampoco, pues desde un comienzo señalaron que la iniciativa de Putin era una estratagema para distanciarse, al menos públicamente, de los secesionistas. Desde Donetsk les informó Bernardo Suárez, de la agencia EFE. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Jamón ibérico y espumoso, un maridaje de alta graduación. Nos acercamos hasta el restaurante Mas Marroig, propiedad del Sallé de Can Roca, en tierras catalanas, para degustar un pata negra del Cava.
Es propiedad del grupo agroalimentario Consorcio del Jabugo, más conocido entre los consumidores por sus productos ibéricos premium. La compañía acaba de lanzar la edición limitada Xarel·lo 2007, apenas 2.000 botellas numeradas de un cava con 68 meses de crianza. Escuchamos al director general de Consorcio de Jabugo, Rafael Ortiz. Pues las principales características se trata de un cava de muy larga crianza, o sea, de la vendimia 2007, con una gran mayoría de uva Xarel·lo, y una de las características principales es que este Xarel·lo más de la mitad se ha fermentado en barrica, con lo cual obtenemos un cava de muy larga crianza y muy complejo en su estructura. Los espumosos de la compañía gozan de gran reputación en mercados exteriores, especialmente en Japón, donde recalan buena parte de sus producciones. El mercado japonés supone el 75% de las ventas de la empresa. Y a nivel global el 82% de las ventas de Roger Goulart es en mercados internacionales. A base de imágenes. Pedro Muñoz es el enólogo de una de las bodegas de cava más antiguas y pionera en Cataluña en su elaboración según el método tradicional. Y lo que hemos pretendido ha sido, con la larga crianza, potenciar el aroma de la madera que nos aporta la barrica, el aroma tostado, el aroma ahumado, y conservando todavía la fruta de la variedad Xarel·lo. Roger Goulart marida con otros productos emblemáticos del consorcio, como el jamón pata negra, procedente de cerdos 100% ibéricos alimentados con bellota en dehesas onubenses, o los quesos de leche cruda de ovejas castellano-leonesas. Se trata de un grupo cada vez más diversificado y con vocación internacional. En el resto del grupo, que está formado por carnes y jamones ibéricos y queso de oveja de leche cruda, el porcentaje de exportación es del 33%, cuando el sector del ibérico más o menos se mueve en porcentajes de un 9 a un 11%. Manjares que han convertido a Consorcio de Jabugo en un referente de los alimentos gourmet, que no solo se han hecho un hueco en el mercado español, sino que hacen las delicias de consumidores exigentes de más de 35 países de los 5 continentes. Jamón ibérico. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado.
El famoso anuncio luminoso del tío Pepe ha regresado esta noche a la Puerta del Sol después de 3 años ausente. El cartel, que ha vuelto para coronar esta vez el edificio número 11, frente a la Real Casa de Correos de la céntrica plaza madrileña, está previsto que luzca con todo su esplendor el próximo 8 de mayo. Estos trabajos de instalación de la botella de vino con chaquetilla, guitarra y sombrero cordobés, las letras Tío Pepe y el eslogan Sol de Andalucía embotellado González Vías se llevan a cabo tras una profunda remodelación del anuncio en el que se ha aligerado la estructura del rótulo y se han colocado nuevos neones. Hasta 20 personas, con la ayuda de una grúa, trabajan en el operativo de ensamblaje del cartel en el armazón de hierro fijado en la azotea del edificio. Su ausencia en el paisaje urbano causó cierta indignación entre el público y los comerciantes de la zona, que lo consideraban parte de la historia de Sol, lo que motivó la recogida de firmas en Internet reclamando su devolución. Este conocido cartel publicitario, que desde los años 50 reclama la atención, es sin duda uno de los iconos más famosos del país y actualmente el único neón que queda en el kilómetro cero de la capital de España. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, Doñana. Un entorno privilegiado para la celebración, para el recuerdo, para el homenaje, para el aniversario, para la divulgación, para el conocimiento y el reconocimiento. 4 días para empaparse del mundo de las aves, para rendirse a los encantos de su canto, a los atardeceres de ensueño y los amaneceres con sueño, para mezclarse y camuflarse, para entender y desentenderse, para saber y después contar, para convencerse y convencer. Las aves, nuestras aves, nuestra marca. Los pájaros nos sirven como indicadores, como hilo conductor, incluso para mostrar otros muchos elementos del entorno en el que viven esas aves. Las aves constituyen además un recurso turístico muy importante y en ese sentido el valor natural que supone el turismo de naturaleza, pensando incluso en la conocida marca España, pues debía ser también promocionable intensamente, ¿no? Marca España son muchas cosas y también naturaleza. Pero Doñana Bird Fair ha sido mucho más que una feria. Ha sido la puesta en escena del orgullo de SEO BirdLife en su 60 aniversario, que ha traído el recuerdo de aquellos ilustres personajes que se movieron y se implicaron en la conservación, cuando en España había que justificar la protección de un espacio. Cuesta imaginar cómo era España entonces cuando estos señores deciden crear la SEO, la urgencia que sentían por hacerlo, la motivación. Para ellos era muy importante. Yo creo que, como decía Unamuno, les dolía España. Era para un aficionado a las aves era doloroso ser español de alguna manera.
No hace mucho nos dejó el último de ellos, Mauricio González Gordon. El emocionado y atinado recuerdo a su figura y a su fuerza quedaba plasmado para siempre en este lugar de encuentro, centro neurálgico para el conocimiento, la ciencia y la divulgación de Doñana, el lugar donde todo empezó. Y el lugar que vio nacer en 1954 a esta sociedad veterana de la conservación en España. Y estas son la primera vez que una sociedad se crea con un ánimo decididamente conservacionista. Eso es lo que hace de SEO la decana de las asociaciones de conservación de la naturaleza. La semilla, como asegura de Juana, ha germinado en tierra buena y hoy SEO BirdLife cumple sus años con unas cifras imposibles de imaginar ni en el mejor de los sueños de Mauricio González Gordon, Francisco Bernis o José Antonio Valverde. 12.000 socios en España, más de 7.000 voluntarios, 43 grupos locales y un presupuesto que en algún momento ha superado los 6 millones de euros. Hoy estas cifras son su orgullo. Doñana Birdfair ha contado con el apoyo de la feria ornitológica más importante del mundo, la Birdfair de Rutland en Gran Bretaña. Y es que este fenómeno, el del turismo ornitológico de gran calado en el mundo anglosajón, no ha hecho más que despuntar en España. Se está siguiendo en muchos sentidos el modelo anglosajón, la tradición anglosajona de contacto con la naturaleza, observación de la naturaleza. Desde muy antiguo se ha reflejado en una afición intensa por conocer las aves y la naturaleza. En nuestro país, con un retraso, digamos, importante en el desarrollo de ciertas iniciativas y ciertas actividades culturales, está calando fuerte ya el contacto con la naturaleza y en particular la observación de aves. Y la promoción de España es uno de los objetivos que se persiguen con eventos como este, que contribuyen a crear riqueza, generar empleo y fijar población. Aunque Ramón insiste en que queda mucho por hacer. Sí, queda mucho por hacer en todos los sentidos. Hay una demanda importante, creciente, hay respuesta a las administraciones, no tan ágil, tan dinámica como debía ser, posiblemente, pero se está avanzando mucho. No se trata de captar al ornitólogo especialista, sino de orientar esa marca España de naturaleza a un público más generalista, incluido el tradicional de sol y playa. Con lo cual, por difícil que sea volar con los vientos en contra, lo tenemos fácil porque sabemos hacia dónde vamos. Y si vamos muchos juntos, lo lograremos. Y esta partida, os aseguro que la tenemos que ganar. Pero eso sí, para ganarla tenemos que volar no solamente alto, sino muchos, y que en este juego tengamos muchísimos más aficionados a esto de defender la naturaleza. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado.
Mundo Noticias, líder en economía del conocimiento. La noticia con un valor agregado. Ukuku Rural Lodge es un emprendimiento ecoturístico en la ciudad de Ibagué, particularmente en el cañón del Conveima. Ukuku significa oso de anteojos, es un vocablo quechua. Lo adoptamos porque en las montañas que nos rodean todavía existen osos de anteojos. Entonces nuestro propósito, además de conservar. Ukuku comenzó con una idea de dos biólogos, con la idea de que la gente conozca la belleza del cañón del Conveima y toda su biodiversidad. Queremos que el cañón del Conveima sea un destino turístico a nivel nacional y que Ukuku sea esa empresa que quiere jalonar eso porque es un sitio hermoso. Nuestro principal servicio es el hospedaje. Nuestros huéspedes inicialmente deben de hacer una reserva. Nosotros les indicamos dónde los recibimos en el corregimiento de Juntas. Generalmente es a caballo, nos venimos al hostal. Es un recorrido de aproximadamente 25 minutos, con unos caballos muy dóciles, pues propios para el turismo. Le damos la bienvenida a nuestros huéspedes y visitantes en el Ecolodge con un café que es del departamento, un café que es campeón de tasa de la excelencia en Europa. Ese primer olor a café y ese olor a montaña le da la bienvenida a nuestros huéspedes aquí. Y luego empezamos a preparar todas las actividades que previamente se han programado para cada uno. Tenemos programas como un safari fotográfico, donde fotógrafos, tanto aficionados como profesionales, vienen a hacer imágenes del entorno natural. En la madrugada hacemos avistamiento de aves. Es un programa que comienza faltando un cuarto para las 6 de la mañana hasta las 10, donde nos vamos a contemplar, a observar, a fotografiar las especies que tenemos. Contamos muy cerca de Ukuku, contamos con 2 AICAs. AICA significa Áreas de Interés para la Conservación de Aves a nivel mundial. Tenemos también un programa de caminatas y cabalgatas ecológicas por senderos preestablecidos, senderos que en algún tiempo fueron recorridos por historiadores y conquistadores. Tenemos el sendero que conecta con el Camino Real del Quindío, por donde Bolívar, von Humboldt y Bonpland recorrieron y descubrieron mucho de nuestra biodiversidad andina. Tenemos un programa muy lindo que es Escape Romántico al Cañón del Conveima, particularmente pues para parejas. Tenemos visitas a termales que hay en la base del Nevado del Tolima. Y ahora último hemos tenido otros programas como son treks y expediciones al Nevado del Tolima y al Parque Nacional Natural Los Nevados y fotoexpediciones científicas. Son expediciones donde nuestros visitantes se involucran en actividades científicas que se desarrollan tanto en el departamento como en el país. Nosotros queremos que se lleve la imagen de la belleza del cañón del Conveima y de la calidez de la gente de Ibagué y del cañón. Sí.
que se lleve esa impronta del Nevado del Tolima que lo tenemos en el fondo de nuestro Ecolodge, sí. De que vea de que no hay necesidad de que se tenga un televisor, un computador o un radio para poder disfrutar de un descanso, ¿sí? Que sin necesidad de eso, con los sonidos naturales, desconectándose todo, se va a pasar delicioso y se va a tener una experiencia con olor a montaña. Ucuco comenzó propiamente dicho como lodge, como ecolodge, hace 3 años. Somos jóvenes, si lo hacemos el símil con una persona, hasta ahora estamos gateando. Sí, hasta ahora estamos dando nuestros primeros pasitos, pero se ha ido posicionando muy bien. El servicio que ofrecemos, los programas que ofrecemos, el entorno en el que estamos ha gustado bastante, a tal punto que el 50% de nuestros huéspedes y visitantes son extranjeros, tanto del continente americano como europeos. El año pasado tuvimos más o menos una facturación de unos 35 millones. Aspiramos incrementar este año en un 20%, ¿sí? Y bueno, poco a poco. Nuestro gran sueño es tener un Ucuco Rural Lodge en las 6 regiones, ecorregiones colombianas. Un Ucuco Rural Lodge en la zona pacífica, un Ucuco Rural Lodge en la zona atlántica, un Ucuco Rural Lodge en los llanos, en la Amazonía y en la parte insular. Ese sería nuestro sueño, para crear todo un paquete donde nuestros huéspedes y visitantes conozcan a las 5 ecorregiones en Colombia, que son totalmente diferentes, y los llevaríamos por todos nuestros hostales. Ese es nuestro gran sueño. Impulsa nos ha apoyado en darnos algunas tips para poder lograr posicionarnos, para poder mostrarnos a nivel tanto nacional como internacional. Estamos recibiendo ciertas asesorías, como también las hemos recibido de la Cámara de Comercio de Ibagué, de FENALCO, de la Alcaldía, de la Secretaría tanto municipal como departamental de Turismo, y de amigos y colegas que han tenido también cierta experiencia en turismo, y eso nos ha servido bastante para irnos posicionando, para estar donde estamos, y queremos crecer mucho más. Sabemos que Ibagué es un buen destino turístico que lo tenemos que posicionar, y particularmente el Cañón del Conveimo. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias.
La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. Y vamos ahora a ver parte de esta segunda fase de la nueva ofensiva económica en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro informó que el Estado avanza también a la hora de lograr industrialización en lo que es construcción de viviendas. Aspiran a entregar 500.000 casas al año a ciudadanos venezolanos. El mandatario dijo, se redobla la coordinación para garantizar recursos y materiales en todo el país. El gobierno de Venezuela se trazó como meta construir 727.000 viviendas para el 2014. Actualmente se construyen 235.000 y próximamente comenzarán las obras para otras 220.000 viviendas, distribuidas en diferentes ciudades del territorio nacional, especificó el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Y ahora, hoy, tenemos 235.000 viviendas en construcción en todo el territorio nacional. Vamos a comenzar un nuevo plan, según sus instrucciones, de 220.000 nuevas viviendas en las principales 40 ciudades para reforzar el trabajo. 95.000 viviendas más que va a asumir el Poder Popular directamente, los consejos comunales responsabilizados, las brigadas de construcción responsabilizadas por esta tarea. Estamos trabajando con el llamado a través de las conferencias de paz en el sector económico a las constructoras privadas para que se incorporen el 0800 Mi Hogar para llegar a iniciar 80.000 viviendas. Ya se han inscrito proyectos de empresas privadas por 10.220 viviendas y vamos avanzando y debemos llegar este año a tener activos 727.000 viviendas en construcción. Eso significa más o menos 1.100.000 personas, trabajadoras, trabajadores, al frente de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Poder Popular, a través de los consejos comunales, asumirá las obras de 95.000 viviendas. Asimismo, los componentes del órgano superior de viviendas y los órganos estatales afinarán las coordinaciones, la planificación y el accionar en el campo para lograr los objetivos del gobierno venezolano. Y vamos a... Acción es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias.
Después de una semana en la que hemos visto que los índices europeos se han acercado a máximos, aunque no han conseguido superarlo, para la semana entrante vamos a seguir la publicación de datos macroeconómicos. Aún quedan resultados empresariales, pero el grueso de ellos ya ha terminado, o sea que nos centramos en los datos de nuevo. Primero en Estados Unidos, donde se van a publicar, lo más importante será la publicación de indicadores adelantados del mes de mayo, entre ellos el índice manufacturero de Nueva York, también se va a publicar la FED de Filadelfia y la confianza en la Universidad de Michigan. Los dos primeros se publicarán el jueves y el último de ellos el viernes. También se van a publicar a lo largo de la semana indicadores de precios, tanto en Estados Unidos, que se publican el IPP y el IPC, como en Europa también, que se publicarán de diferentes países y también de la eurozona. El de los precios veremos que siguen con una inflación muy baja, puede haber algún ligero repunte por el efecto Semana Santa, pero aún así contenida. Y por último, eso, que terminará, todavía publican algunas compañías, vamos a destacar en España que publican Técnicas Reunidas, OHL, Acciona y Abengoa, todas ellas además publicarán el miércoles. Hemos visto que en la publicación de los resultados empresariales el efecto divisa, esa buena evolución, esa positiva evolución del euro frente a otras divisas, sobre todo de países emergentes, está pesando en los resultados empresariales y eso está causando incluso bajadas en algunas cotizaciones. El viernes se ha visto en Telefónica sobre todo. O sea que ojo al efecto divisa en la publicación de resultados empresariales y esperemos ver si hay un giro en la evolución del euro que permita esos resultados empresariales que obtienen empresas españolas fuera de Europa que pesen más en los resultados. Carlos Valdés, sobre este sismo, sobre el sismo del Viernes Santo, etcétera, ¿es la misma zona, es el mismo epicentro? ¿Dice algo? No, son diferentes. El del 18 de abril del Viernes Santo es un sismo que ocurre cerca de la zona de Petatlán, que ya era conocida por haber tenido un sismo importante del 14 de marzo de 1979, que afortunadamente la gente no recuerda porque fue a las 5 de la mañana. Se colapsan 3 edificios de la Universidad Iberoamericana cuando estaba en la campestre Churubusco. Si el sismo hubiera ocurrido a las 8 de la mañana, todo el mundo hablaría del sismo y probablemente le hubiéramos dado el nombre de la Ibero. Entonces, otra vez, necesitamos nosotros poner escenarios. ¿Qué pasa si el sismo ocurre a diferentes horas, en diferentes lugares? Pero regresando a la pregunta, en este sitio había ocurrido este sismo de 1979 y también uno en 1943. Curiosamente, casi 35 años y después 36 años. Y este sismo del día de hoy no se desplaza, se va más hacia la distancia entre Petatlán. Para ubicar, Petatlán está cerca de Ixtapas y Guatanejo, está en la dirección hacia Acapulco, está Petatlán y de ahí nos vamos hasta Acapulco, lo que es la Costa Grande. Esto es lo que se conoce como la brecha sísmica de Guerrero, en donde han ocurrido sismos de mayor magnitud, importantes, los últimos en 1911. Entonces regresamos a que vivimos en un país sísmicamente activo. Debemos de aceptarlo y otra vez debemos de no vale la pena el discutir si los podemos predecir, si escuchamos chamanes, si la luna, si la lluvia, no se puede. Todavía no se puede. Países como Japón, que tendrían los recursos tecnológicos y el dinero, no lo han podido hacer. No es que nosotros no tengamos los recursos y la tecnología. No se pueden predecir los sismos y sabemos que continuarán ocurriendo porque es un proceso normal de la Tierra. Y entonces lo mejor es, al saber que esta condición va a continuar ocurriendo, el prepararnos. Es más fácil verlo, por ejemplo, con las lluvias. Cuando vemos estas tormentas, decidimos si nos salimos con el paraguas y si nos ponemos unos zapatos que resistan para la lluvia, estamos tomando una acción preventiva. El problema es que con los sismos la temporada es más amplia. Sí hay una temporada de sismos del 1 de enero al 31 de diciembre. Está abierta toda la temporada. todo el año. Entonces deberíamos de pensar
cómo estar prevenidos, y esto es regresando de nuevo a la parte en donde la prevención sí paga, sí le ahorra mucho al país, sí es un mejor país si estos eventos no son catastróficos, no hay pérdida de vidas y las pérdidas materiales son menores, ¿no? Yo no quisiera que tuviera que trabajar tanto Ricardo, que es quien tiene que atender las emergencias, pero mientras migremos más a una etapa preventiva, la atención de emergencias será menor y tendremos mayor dinero para utilizarlo en este país en cosas productivas y empujar el país hacia adelante. En lo que corresponde a las emergencias, Ricardo de la Cruz, bueno, además de lo que mencionaste, también mencionaste el tema de acumulación de agua y otro conjunto de cosas. Entonces, bueno, dado que no tenemos tantos minutos, me gustaría que incorporaras ese otro elemento que pasó por tu cabeza. Sí, claro, bueno, tenemos lluvias, un aviso de tormentas desde el día de antier que nos tenía preocupados porque la acumulación de agua llegó antes de la temporada, una semana se adelantó, y entonces, bueno, obviamente hay laderas que siguen acumulando agua. Tuvimos una temporada de lluvias el año pasado muy fuerte, y bueno, obviamente con este otro evento, el sísmico, pues nos incluía ya un factor externo más, pero sí, recalcando el tema de la prevención, los protocolos operaron bien, tanto los estatales como del Distrito Federal, en conjunto con los gobiernos, con el gobierno federal, que es importante que te mencione que en muchos años Protección Civil Federal no se había sentado con el Distrito Federal a homologar los protocolos. Hoy se está haciendo, la disposición del doctor Mancera y la instrucción del presidente y del secretario de Gobernación han sido muy claras. Estamos trabajando conjunto, de la mano, para que en un tema mayor podamos atender, podamos dar atención en conjunto, porque eso es muy importante. La protección civil las hacen los 3 niveles de gobierno, todos los comunicadores, y la sociedad civil es el eslabón más fuerte. Entonces, ese tema obviamente lo estamos replicando no solo para el tema sísmico, para el tema de alertamientos hidrometeorológicos por estos fenómenos de agua que hemos tenido, que dicho sea de paso, el día de hoy tenemos lluvias fuertes en Michoacán, en Guerrero, vamos a tener en Puebla, en Veracruz. Entonces a la gente hay que decirles que esté muy alerta, que no porque no se haya generado una tormenta tropical no quiere decir que hay agua. Si hay agua y hay mucha, entonces hay que estar prevenidos, sobre todo la gente que vive en las orillas de laderas, de ríos. Cuando le llegue una indicación de protección civil o de su gobierno municipal, sobre todo atenderla. Eso es fundamental en una emergencia, para que, como lo dijo el doctor, los fenómenos no los podemos detener. Han vivido en la naturaleza mucho antes que nosotros, pero lo que sí podemos prever es tener un plan de acción, y ahí estamos enfocando todas las baterías del gobierno de la República. Carlos Valdés, sobre este sismo, sobre el sismo del Viernes Santo, etcétera, ¿es la misma zona, es el mismo epicentro? ¿Dice algo? No, son diferentes. El del 18 de abril del Viernes Santo es un sismo que ocurre cerca de la zona de Petatlán, que ya era conocida por haber tenido un sismo importante del 14 de marzo de 1979, que afortunadamente la gente no recuerda porque fue a las 5 de la mañana. Se colapsan 3 edificios de la Universidad Iberoamericana cuando estaba en la campestre Churubusco. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias.
El oficialista Congreso Nacional Africano ganó las elecciones sudafricanas de este miércoles con un 62% de los votos, anunció la Comisión Electoral con casi el 100% de los votos escrutados. Este resultado permitiría a su candidato y actual jefe del Estado, Jacob Zuma, seguir siendo presidente durante los próximos 5 años. En segunda posición se coloca la opositora Alianza Democrática, que sube 6 puntos y obtiene el 22% de los apoyos. Le sigue el partido recién creado del populista de izquierdas Julius Malema, que entra con fuerza en el Parlamento con un 6% de los sufragios. El Congreso Nacional Africano prepara ya las celebraciones en el centro de Johannesburgo para celebrar la que es su quinta mayoría absoluta consecutiva desde la caída del régimen racista del apartheid. Informó para EFE desde el centro de Johannesburgo Marcel Gascón. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. Información. No ha habido sorpresas. Los líderes de la sublevación prorrusa en las regiones del sureste de Ucrania han decidido seguir adelante con sus consultas separatistas, que se celebrará, tal y como estaba previsto, el próximo domingo. Así, desoyeron la petición del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, quien había solicitado el aplazamiento de los referéndums para abrir una vía de diálogo entre las regiones rusohablantes y el gobierno central de Kiev. Tras agradecer los esfuerzos del jefe del Kremlin, los líderes separatistas señalaron que no se trata de una decisión de la cúpula política, sino de una decisión del pueblo de la región de Donetsk que quiere manifestarse en un referéndum. En Kiev, la decisión de los separatistas no ha causado grandes sorpresas tampoco, pues desde un comienzo señalaron que la iniciativa de Putin era una estratagema para distanciarse, al menos públicamente, de los secesionistas. Desde Donetsk les informó Bernardo Suárez, de la agencia EFE. Es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La Sí, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el estado Carabobo, en uno de los 30 parques industriales que tiene este estado. Es bueno informar eso, el parque, específicamente el Parque del Recreo. Aquí nos encontramos acompañado del gobernador Francisco, presidente de Pequibén, el ministro de Estado, almirante Guerrero Barreto, el alto mando militar del estado, el mayor general Izquierdo Torres, comandante de la REI, y nos acompaña el señor Osvaldo Berrío, jefe y presidente del conglomerado de empresas Albeca. Albeca es una empresa que se dedica a la producción de alimentos, una empresa que tiene una capacidad instalada aproximadamente de unos 4.500 toneladas mensuales de producción. Esta empresa está dedicada a la producción de margarina, a la producción de mayonesa, a la producción de salsa de ajo, a la producción de salsa de tomate, y a su vez también tiene una fábrica que produce y refina aceite crudo de palma, que es la materia prima con la cual él genera toda esta serie de productos, los cuales nombré anteriormente. Pero no se queda ahí. Albeca, este conglomerado de empresas, es una producción integral, y esta empresa produce también el envase que utiliza para envasar este tipo de productos. Es bueno informar
que bueno, esta es una empresa que pudiera tener una capacidad superior a la que tiene, pero presenta algunos problemas, algunos nudos que ya estamos resolviendo desde acá. Problemas de tipo de instalación de maquinaria, la cual ya están en las plantas, solamente falta adaptarle algún software, problemas de algún tipo de liquidación de divisas que ya lo estamos gestionando, algunos permisos sanitarios. Es decir, nosotros nos encontramos en apoyo pues a lo que es la producción nacional y en función de cumplir las órdenes que dio el presidente Nicolás Maduro en la segunda fase de la ofensiva económica. Ahora, nosotros hemos hecho un recorrido y esta empresa produce aproximadamente, es la tercera a nivel nacional en producción de mayonesa, en producción de margarina, en producción de salsa de tomate, en producción de salsa de soya. Es decir, que con el aumento de las líneas de producción, el apoyo que el gobierno bolivariano y revolucionario pueda darle a esta empresa, pudiéramos colocarla a la par de las grandes empresas productoras de este tipo de consumos, que como ustedes saben, manipulan en algunos casos los mercados, chantajean en algunos casos con la distribución, entonces que apoyando este tipo de empresas y este tipo de iniciativas, nosotros pudiéramos tener un mercado mucho más amplio en cuanto a la variedad de productos que se le debe presentar al pueblo, al que consume, al consumidor final. Sin embargo, yo quisiera que sea el propio señor Osvaldo Berrío quien con su experiencia, con la inspección que hicimos hoy acá, con lo conversado, en la conversación con los trabajadores, la asamblea que hicimos con los trabajadores junto con él, y con todo lo que hemos evaluado acá, nos dé su impresión de cómo ha sido esta jornada de trabajo el día de hoy en función de esa segunda jornada de ofensiva económica que el presidente Nicolás Maduro ha dado la instrucción y que comenzó el día de hoy con un despliegue, por supuesto, en la región central, en el estado Miranda, en el estado Aragua, en el distrito capital y por supuesto aquí en el estado Carabobo, donde vamos a visitar aproximadamente unas 670 empresas en una primera etapa. Señor Osvaldo Berrío, queremos escuchar de usted cómo que le ha parecido la jornada del trabajo, cómo se siente, qué opinión tiene al respecto. Bueno, ante todo un saludo y gracias por la visita que nos dispensan, señor ministro José David Cabello, gobernador del estado Francisco Ameliach, su hermano Saúl Ameliach Horta, bienvenido, presidente Pequibén. Pues estamos realmente motivados por esta visita, porque nos ha permitido plantear, además de los inconvenientes que como todos los industriales podemos tener en determinados momentos, superables, claro está, no tenemos realmente cuestiones extraordinarias, diría yo. Estamos produciendo mayonesa, estamos produciendo margarina, estamos produciendo salsas de diferentes tipos, estamos también produciendo aceite, refinando aceite de palma para las diferentes industrias que apoyamos en el estado, industrias que se dedican a la producción de mantecas, industrias que se dedican a la producción de snacks, en fin, todas las industrias que nosotros le suministramos esa materia prima que es el aceite refinado de palma. Además de eso, bueno, tenemos grandes proyectos como montar otra planta de similares características, cuyos equipos ya se encuentran acá dentro de las instalaciones del conglomerado industrial. Bueno, además de eso tenemos también las plantas de plástico, hacemos los envases de plástico para la mayonesa galón, para la mayonesa kilo, y ahora mismo pues tenemos en proyecto ya comenzar una nueva línea de producción de envases de polietileno también, pero en la parte vertible. Bueno, yo les diría que con el apoyo de todo el grupo de trabajadores hemos impulsado esta empresa desde sus comienzos. La mayoría de los carabobeños saben pues de la calidad de nuestros productos. Además de la calidad de nuestros productos, cómo se comenzó esta compañía y cómo ha crecido en términos de porcentaje interanualmente y las proyecciones que hay para el futuro, con el apoyo precisamente que ustedes nos han prestado hoy, la información que le hemos suministrado de los inconvenientes que tenemos, que como dije anteriormente son perfectamente superables, pues pienso que vamos a llegar a feliz término y aumentar la producción como se requiere en un 80-85% aproximadamente.
Muchas gracias. Efectivamente, Osvaldo, es bueno informar que esta planta se encuentra aproximadamente en un 55% de producción, pero que con todos los planes de expansión que tiene el amigo Osvaldo Berrío, acá en esta planta vamos a tratar de finalizar el año entre un 80 y 85%. Ahora, hay también la creación entre estos planes de una planta que va a refinar aceite crudo de palma y también aceite de soya, que va a permitir obtener aproximadamente unas 18.000 toneladas de aceite mensual, ¿no? Que eso por supuesto la va a convertir quizás en la pionera, en la primera planta de refinación de aceite crudo de palma y de soya, que va a permitir transversalmente, por supuesto, suministrarle a aquellas empresas de menor tamaño que no cuentan con este nivel de procesamiento, que no cuentan con estos niveles tecnológicos. Sin embargo, yo quisiera también darle la palabra a la máxima autoridad de la región y comandante Francisco Ameliax, gobernador del estado Carabobo, para que nos amplíe un poco más pues su impresión de esta, no solamente de la jornada de trabajo de hoy, sino desde el punto de vista estructural, las acciones que el presidente Nicolás Maduro en apoyo a este gran parque industrial que es el estado Carabobo le ha venido dando en los últimos días y en esta segunda etapa de la fase económica. Gracias, ministro. Fíjense, aquí estamos en Valencia. Valencia es la ciudad industrial de Venezuela y el presidente Chávez, en sus planes, él decía, lo repitió en varias oportunidades, que Carabobo y específicamente la zona industrial de Valencia debería ser el epicentro de un gran eje de desarrollo industrial, científico y tecnológico. Y no es un eslogan, yo me voy a apoyar en una lámina para que ustedes vean lo importante que tiene esta, y le voy a decir a Saúl aquí que por favor me apoyen. Vamos a ver si se puede ver la lámina. Ajá. Bueno, fíjense. Aquí viene la autopista regional del centro. Estas 3 vías conducen al primer puerto del país, que es Puerto Cabello. Miren la magnitud. Esto es Valencia, con sus 3 parroquias. Todo esto es Valencia. Hasta aquí. Ahora fíjense, el espacio que abarca la zona industrial de Valencia, todo esto incluyendo el aeropuerto. Fíjense aquí, todo esto. En esa zona industrial hay 1.687 industrias, instalaciones industriales, pero están funcionando, produciendo 942 industrias. Y esas 942 industrias concentran aproximadamente el 60% de toda la producción industrial privada del país. En motores tan importantes como por ejemplo la agroindustria, en esta zona industrial se concentra el 60% de la agroindustria nacional, se concentra el 55% de la industria de alimentos. Fíjense, todas las industrias de alimentos concentrados, la mayoría, quedan aquí en Carabobo, Protinal, Super S, La Guásima y otras más. Concentra el 60% de la industria de químicos, y el químico es necesario para cualquier proceso industrial adicional. Concentra, por ejemplo, el 65% de la industria transformadora del plástico. Entonces, mi intervención, nosotros debemos centrarnos en este gran parque industrial, y yo le hago un llamado a todos los empresarios. Desde que yo asumí el gobierno en el estado Carabobo, siguiendo los lineamientos del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro, hemos tenido un acercamiento con todos los empresarios que realmente producen en Venezuela. Y la gran mayoría, yo les puedo decir que la gran mayoría de esos productores, independientemente de su color político, están listos y están pendientes y quieren producir. Nosotros no pedimos carnet político, el único requisito que nosotros pedimos es la lealtad con la patria, el amor con la patria, y aquí tenemos un ejemplo como ha sido Osvaldo Berrío, que ha hecho una inversión. Osvaldo Berrío comenzó en el año 1997 con 5 empleados en una línea de producción de salsa de tomate. Hoy tiene más de 520 estados y tiene una visión integral y sobre todo tiene una responsabilidad. Él me decía que lo más importante, que su mayor satisfacción es que él vea los anaqueles, los mercados donde el pueblo va y compra y pueda obtener sus productos de primera necesidad, como es la margarina, como es el aceite, como es la mayonesa y otros productos que él
siempre está innovando. Entonces yo hago un llamado, con esto finalizo, un llamado a todos los empresarios de Carabobo, que nosotros, como lo dijo el ministro Cabello, estamos haciendo una inspección positiva y la única finalidad es ayudarlo. Y se ha hecho una metodología muy importante, que es que el equipo permanece en el sitio hasta que resuelve los problemas. Queremos resultados concretos. Se acabaron ya las reuniones, se acabaron los análisis, que ya hay suficiente por ahí. Ahorita vamos pues a resolver, gobierno, empresarios, los problemas. ¿Para qué? Para beneficiar al pueblo, a su alimentación, pero también indudablemente va a beneficiarse lo que es la producción interna nacional. Le hago un pase a nuestro... Bueno, sí, así es. Muchas gracias, gobernador. Efectivamente, nosotros estamos acá después en el terreno ya trabajando. Hemos podido ver la mística que existe aquí en Alimentos Berrío, ¿no? En este conglomerado de empresas. Aquí, como decía el gobernador Francisco Ameliá, aquí hay una producción integral que va desde la materia prima, que es la refinación del aceite de palma, hasta la fabricación de la mayonesa, la fabricación de la margarina, la fabricación del aceite de maíz, la fabricación de el aceite de soya, el envase, la producción del envase, es decir, que es lo que se llama una producción integral. 520 empleados con los cuales hemos conversado, los cuales me informan que cerraron un contrato colectivo hace apenas el mes pasado, en abril, empleados que se encuentran plenamente satisfechos con lo que es el trabajo, la atención que aquí se da. Nosotros vamos a darle un impulso a Alimentos Berrío, señor Osvaldo, de parte del gobierno bolivariano y revolucionario que lideriza el presidente Nicolás Maduro, para que usted se convierta en pionera, pues, y pueda impulsar esos niveles y esas líneas de producción a un 100% al finalizar el año, y pueda en el año 2015 poder ir pensando en la exportación de estos tipos de alimentos que ya alguna vez usted exportó. Entonces tenemos que volver a exportar alimentos. Usted me decía que había exportado mayonesa, salsa mostaza, salsa de tomate. Bueno, tiene que volverlo a hacer después que se cubra la necesidad del mercado nacional. Ahora con ustedes, y finalizando ya este pase, le vamos y continuando pues con nuestra ofensiva, que va a estar a lo largo y ancho de la región central, como dije yo, desde el Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Vargas y por supuesto donde necesite pues estar los inspectores, que vamos a desplegar en más de 670 empresas. Vamos a estar desplegados hoy, mañana, el domingo y toda la semana que viene, hasta que podamos pues identificar aquellos nudos críticos en todas las empresas y poderlos resolver desde el mismo sitio. Como decía el presidente Nicolás Maduro, vamos a dejar micromisiones en las distintas industrias, en las distintas empresas, hasta que se solucionen los problemas. Ahora... El famoso anuncio luminoso del tío Pepe ha regresado esta noche a la Puerta del Sol después de 3 años ausente. El cartel, que ha vuelto para coronar esta vez el edificio número 11, frente a la Real Casa de Correos de la céntrica plaza madrileña, está previsto que luzca con todo su esplendor el próximo 8 de mayo. Estos trabajos de instalación de la botella de vino con chaquetilla, guitarra y sombrero cordobés, las letras Tío Pepe y el eslogan Sol de Andalucía embotellado González Vías se llevan a cabo tras una profunda remodelación del anuncio, en el que se ha aligerado la estructura del rótulo y se han colocado nuevos neones. Hasta 20 personas, con la ayuda de una grúa, trabajan en el operativo de ensamblaje del cartel en el armazón de hierro fijado en la azotea del edificio. Su ausencia del paisaje urbano causó cierta indignación entre el público y los comerciantes de la zona, que lo consideraban parte de la historia de Sol, lo que motivó la recogida de firmas en Internet reclamando su devolución. Este conocido cartel publicitario, que desde los años 50 reclama la atención, es sin duda uno de los iconos más famosos del país y actualmente el único neón que queda en el kilómetro cero de la capital de España. Formación es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias.
algo. Yo hoy no solamente soy víctima del golpe que me dio aquella funcionaria, soy víctima también de la parte del proceso legal, o mejor dicho, porque aquí no hay nada apegado a derecho, de este proceso pírrico que me están levantando, que están llevando y que acabo, porque realmente hay violaciones en los lapsos de tiempo, y yo como víctima lo estoy padeciendo, y hablo por mí porque es un caso común, pero todas las personas que han sido detenidas, no solamente en Isabelita, los estudiantes que han sido detenidos llevan un proceso abierto, y eso nosotros no lo vamos a permitir, así que todos unidos vamos a luchar para que en este país se haga justicia, y que a todos nosotros... La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. Y espumoso, un maridaje de alta graduación. Nos acercamos hasta el restaurante Mas Marroig, propiedad del Sallé de Can Roca, en tierras catalanas, para degustar un pata negra del cava. Es propiedad del grupo agroalimentario Consorcio del Jabugo, más conocido entre los consumidores por sus productos ibéricos premium. La compañía acaba de lanzar la edición limitada Xarel·lo 2007, apenas 2.000 botellas numeradas de un cava con 68 meses de crianza. Escuchamos al director general de Consorcio de Jabugo, Rafael Ortiz. Pues las principales características se trata de un cava de muy larga crianza, o sea, de la vendimia 2007, con una gran mayoría de uva Xarel·lo. Y una de las características principales es que este Xarel·lo más de la mitad se ha fermentado en barrica, con lo cual obtenemos un cava de muy larga crianza y muy complejo en su estructura. Los espumosos de la compañía gozan de gran reputación en mercados exteriores, especialmente en Japón, donde recalan buena parte de sus producciones. El mercado japonés supone el 75% de las ventas de la empresa. Y a nivel global el 82% de las ventas de Roger Goulart es en mercados internacionales. A base de imágenes. Pedro Muñoz es el enólogo de una de las bodegas de cava más antiguas y pionera en Cataluña en su elaboración según el método tradicional. Y lo que hemos pretendido ha sido, con la larga crianza, potenciar el aroma de la madera que nos aporta la barrica, el aroma tostado, el aroma ahumado, y conservando todavía la fruta de la variedad Xarel·lo. Roger Goulart marida con otros productos emblemáticos del consorcio, como el jamón pata negra, procedente de cerdos 100% ibéricos alimentados con bellota en dehesas onubenses, o los quesos de leche cruda de ovejas castellano-leonesas. Se trata de un grupo cada vez más diversificado y con vocación internacional. En el resto del grupo, que está formado por carnes y jamones ibéricos y queso de oveja de leche cruda, el porcentaje de exportación es del 33%, cuando el sector del ibérico más o menos se mueve en porcentajes de un 9 a un 11%. Manjares que han convertido a Consorcio de Jabugo en un referente de los alimentos gourmet, que no solo se han hecho un hueco en el mercado español, sino que hacen las delicias de consumidores exigentes de más de 35 países de los 5 continentes. Jamón ibérico y espumoso, un maridaje de alta graduación. Nos acercamos hasta el restaurante Mas Marroig, propiedad del Sallé de Can Roca, en tierras catalanas, para degustar un pata negra del cava. Es propiedad del grupo agroalimentario Consorcio del Jabugo, más conocido entre los consumidores por sus productos ibéricos premium. La compañía acaba de lanzar la edición limitada Xarel·lo 2007, apenas 2.000 botellas numeradas de un cava con 68 meses de crianza. Escuchamos al director general de Consorcio de Jabugo, Rafael Ortiz. Pues las principales características se trata de un cava de muy larga crianza, o sea, de la vendimia 2007, con una gran mayoría de uva Xarel·lo. Y una de las características principales es que este Xarel·lo más de la mitad se ha fermentado en barrica, con lo cual obtenemos un cava de muy larga crianza y muy complejo en su estructura. Los espumosos de la compañía gozan de gran reputación en mercados exteriores, especialmente en Japón, donde recalan buena parte de sus producciones. El mercado japonés supone el 75% de las ventas de la empresa. Y a nivel global el 82% de las ventas de Roger Goulart es en mercados internacionales. A base de imágenes. Pedro Muñoz es el enólogo de una de las bodegas de cava más antiguas y pionera en Cataluña en su elaboración según el método tradicional.
y lo que hemos pretendido ha sido, con la larga crianza, potenciar el aroma de la madera que nos aporta la barrica, el aroma tostado, el aroma ahumado, y conservando todavía la fruta de la variedad Charelo. Roger Goulart marida con otros productos emblemáticos del consorcio, como el jamón pata negra, procedente de cerdos 100% ibéricos alimentados con bellota en dehesas onubenses, o los quesos de leche cruda de ovejas castellano-leonesas. Se trata de un grupo cada vez más diversificado y con vocación internacional. En el resto del grupo, que está formado por carnes y jamones ibéricos y queso de oveja de leche cruda, el porcentaje de exportación es del 33%, cuando el sector del ibérico más o menos se mueve en porcentajes de un 9 a un 11%. Manjares que han convertido a Consorcio de Jabugo en un referente de los alimentos gourmet, que no solo se han hecho un hueco en el mercado español, sino que hacen las delicias de consumidores exigentes de más de 35 países de los 5 continentes. Jamón ibérico y espumoso, un maridaje de alta graduación. Nos acercamos hasta el restaurante Mas Marroch, propiedad del... La arqueología llega al viñedo. Bodegas Torres ha realizado en las últimas semanas 25.000 injertos de variedades antiguas en algunas de sus fincas en la comarca del Penedés. Expertos injertadores mexicanos, que habitualmente trabajan en los viñedos californianos, han sido los encargados, ahora en tierras catalanas, de una tarea que requiere destreza y precisión. Este tipo de injertos permitirá a la bodega hacer reestructuraciones o cambios de variedades en un tiempo récord. Maribel Bernardo ha dirigido estos trabajos. Mira, el sobreinjerto aéreo es una técnica de injerto de frutal. Se ha hecho en fruta de hueso, ahora mismo se está haciendo también en pistachos y nosotros lo hemos adaptado al viñedo. Al viñedo en toda España, en Torres se lleva haciendo bastantes años con este proyecto que iniciaron de recuperación de variedades. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Colocar y reestructurar el viñedo de una variedad a otra. Bodegas Torres se ha volcado de lleno en este proyecto para recuperar el legado agrario previo a la llegada de la plaga de la filoxera, que arrasó parte de las plantaciones europeas allá por 1863. Hasta ahora han catalogado 34 variedades que se habían dejado de cultivar. La responsable de investigación de Bodegas Torres, Montserrat Torres, explica las fases del trabajo. Estas variedades antiguas que estaban plantadas antes de la filoxera, eso quiere decir hace más de 100 años, las localizamos gracias a anuncios que ponemos en diarios o revistas de ámbito local, de aquí de Cataluña, y la gente nos llama diciendo pues, si te ha heredado algún viñedo, si paseando por el bosque ha encontrado una cepa, bueno, de este tipo de información. Entonces nos desplazamos hasta la zona, miramos si esta cepa es interesante y si es interesante lo que hacemos es traerla aquí al laboratorio. Analizamos si tiene virus, si está sana o no está sana, y si tiene virus esta variedad se tendrá que sanear, y para sanear utilizamos la técnica del cultivo in vitro.
De las variedades recuperadas, algunas son muy resistentes a los efectos del cambio global y unas 6, como mínimo, tienen además un gran potencial para elaborar grandes vinos. Escuchamos al director general de Bodegas Torres, Miguel Torres. Sí, quizás esta ha sido una de las sorpresas que nos hemos llevado en este proyecto. Era un proyecto que no estaba pensando necesariamente buscando cepas para el cambio climático, pero sí que hemos encontrado algunas variedades que tienen una gran resistencia a la sequía, una gran resistencia a las altas temperaturas, pero que producen vinos muy bien estructurados, con una buena acidez, con un buen frescor. Entonces, para nosotros es muy curioso, porque estas variedades ancestrales del pasado, de alguna forma, quizás nos pueden ayudar a enfocar mejor nuestro futuro. Este mes han reinjertado una variedad blanca en los terrenos de la finca Aiguaviva, junto al macizo del Montmel. La han llamado Selma, en referencia al nombre del pueblo abandonado del Penedés, donde la familia Torres tiene la certeza que se cultivó en el pasado. Jaime Mestres es el responsable de campo. Cogimos la cepa, hicimos pruebas abajo en investigación y vimos que pues, el resultado podía ser bueno, y a partir de aquí pues empezamos a reproducir sarmientos. Y vinimos aquí en esta finca, que salió, o sea, era salida de aquí, de la zona de aquí. La compañía se ha significado por su apuesta por la sostenibilidad de las viñas en los métodos de elaboración del vino. En opinión de Miguel Torres, el cambio climático hay que tomárselo muy en serio. Sí, nosotros pensamos que con el incremento de temperaturas obviamente va a cambiar de alguna forma el mapa de las denominaciones de origen en España y también en todo el mundo. Se van a tener que plantar en algunos casos distintas variedades y en algunos casos vamos a ver surgir nuevas zonas vitivinícolas que antes no existían y donde se van a poder empezar a hacer grandes vinos. Nosotros, por ejemplo, en España estamos apostando mucho por la zona del Prepirineo, incluso ya por la zona del propio Pirineo, en las montañas. Tenemos fincas desde 900 metros de altura hasta ya a 1200 metros de altura. La bodega no utiliza ningún pesticida ni herbicida en las viñas, produce su propia energía con placas solares, recicla las aguas y planta bosques, una apuesta por la producción de vino en armonía con uno de los entornos paisajísticos más hermosos de la península. La arqueología... Información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta... Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta... Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. Groncol es un sueño muy ambicioso. Nosotros lo que queremos hacer en Groncol finalmente es revolucionar la forma como se vive en la ciudad. Nosotros principalmente ofrecemos dos productos hoy en día, que son techos verdes y muros verdes. Todo esto está enmarcado dentro de un concepto que se llama infraestructura vegetal. La infraestructura vegetal simplemente es traer el verde a la ciudad. Hay que aclarar que hay una diferencia entre hacer un techo verde y un muro verde. Un techo verde está, digamos que, concentrado en trabajar de una manera horizontal. Entonces es muy parecido a cómo trabaja la naturaleza normalmente. Los muros verdes, yo siempre he llamado que es un sistema antinatural, porque las plantas no están habituadas a crecer en una pared. Y el sistema que nosotros utilizamos está basado en toda la filosofía de la hidroponía. La hidroponía simplemente consiste en reemplazar la tierra o el medio de crecimiento por agua con nutrientes.
Entonces netamente lo que hacemos con los muros verdes es forzar a la vegetación que viva el agua con nutrientes que nosotros le damos y que ese desarrollo sea pues óptimo para que el muro siempre esté vivo y verde, que es lo que buscamos con las fachadas verdes. Groncol empieza en la cabeza de uno de nuestros socios cuando identificó que desde Suiza estaban pidiendo que se vendieran techos verdes en Colombia. Él, en medio de su curiosidad, se dio cuenta que no había un mercado y que no había proveedores que ofrecieran ese servicio, y ahí, digamos, nace la idea. Estaba convirtiendo en una selva de concreto Bogotá, y mire que había una oportunidad de volver esos proyectos un poco más amigables con las personas que lo iban a habitar, y ahí es donde me surgió la idea de comenzar a crear estos sistemas de cubiertas verdes especialmente. Hay un dato muy interesante. Bogotá, en este caso puntual, la ciudad que estamos, tiene alrededor de 30.000 hectáreas de cubiertas disponibles para poder hacer techos verdes. Solo el 3% son 3 millones de metros cuadrados. Es una superficie bien importante. Y al mismo tiempo, con ese mismo 3%, 3.5% que nosotros pudiéramos vegetar en la ciudad, podríamos captar todo el material particulado de los carros de esta ciudad. Como emprendedores comenzamos con un capital muy limitado, comenzamos un poco poniendo nuestro capital humano para poder comenzar la empresa, apostándole a esta nueva aventura. El primero de los hitos fue un gran amigo nuestro que fue un arquitecto, que fue el primer loco que dijo hagamos el primer techo verde. Sin tener el primero era muy difícil vender, y él fue el primero que se aventuró a hacerlo. Y a raíz de eso arranca la compañía, y ahí vienen dos hitos más súper importantes que nos hicieron darnos cuenta que esto podía ser un negocio importante y una oportunidad muy interesante. Primero, cerramos un negocio de la Torre Argos aquí en Bogotá, que era 3.200 metros cuadrados de cubierta verde. Eso era un negocio de más de 300 millones, que para la compañía arrancando era una cosa muy importante, y además en ese momento ese techo verde fue el más grande del país. Pero yo creo que el mayor arranque de la compañía por poder hacer algo más visible fue haber hecho el Hotel B3 aquí en Bogotá, en la carrera 15 con calle 88. Realmente es impactante. Tener 8 pisos de muro verde con la exuberancia que tiene es algo muy especial, y hay pocos en el mundo de esa dimensión y con ese volumen. Los beneficios de los techos y los muros verdes hay 3 o 4 muy importantes. Uno, el tema de retener el agua. Uno de los problemas grandes que tienen las ciudades grandes es que las tuberías no alcanzan a evacuar la cantidad de agua que recibe por todo lo que recogen las cubiertas y las vías. Entonces los techos verdes retienen más o menos el 50% de las aguas lluvias que recibe. Eso implica que podríamos reducir la tasa de agua que va hacia la escorrentía y termina yendo hacia los ríos y inundando la ciudad. En términos de temperatura, los techos verdes y los muros verdes son un colchón húmedo que funciona como un aislante térmico. Eso hace que disminuya la temperatura del concreto que está en el techo y le baje la temperatura a la ciudad. Y un tercer beneficio importante es el tema acústico. Eso es otro problema muy grande en la ciudad, la contaminación auditiva es muy alta. Todas estas coberturas vegetales absorben ese ruido y genera un beneficio muy importante muchas veces para los interiores de los edificios o a los mismos cubiertas que nosotros generamos. El crecimiento de Groncol ha sido exponencial. El primer año crecimos un 700%, pasamos de 170 millones a 1.200 millones de pesos en facturación. El año pasado, 2013, Groncol llegó a una facturación de alrededor de 4.500 millones de pesos, y esperamos facturar este año por encima de 6.000 millones de pesos. Groncol actualmente tiene el 50% del mercado nacional. Básicamente el mercado se ha basado en Bogotá, en su gran mayoría. Actualmente estamos en una estrategia de expansión nacional, atacando las principales ciudades del país. Seguido a esto queremos, no al mediano plazo, llegar a un tema internacional. Hay un tema muy interesante que pasó cuando arrancamos esta empresa.
En toda el área del trópico no existía información sobre cómo funcionaba un techo de muro verde en el trópico. Toda esta tecnología pues, se ha desarrollado ya hace más de 20, 30 años en Europa y en Estados Unidos, que son países con estaciones, pero en el trópico no existía información. Y ese caminar y construir que hemos generado en Groncol ha sido totalmente apasionante, porque ha sido cómo poder, de alguna manera, a prueba de error y de investigación, poder ya tener unos resultados tangibles de más de 60.000 metros cuadrados y más de 120 proyectos que hemos desarrollado en tan solo 4 años. Ha sido una montaña rusa totalmente apasionante y muy interesante como proyecto. Y yo como arquitecto, que estaba, digamos, habituado al ámbito del diseño y al ámbito de la construcción, entrar a ser parte de esta onda de hacer arquitectura verde, pues ha sido un apasionamiento que pues somos locos de esta idea. La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La clínica oftalmológica como tal arrancó un consultorio arrendado, como arrancamos todos los médicos que comenzamos. Al año ya teníamos una casa arrendada donde teníamos un pequeño quirófano y ahí comenzamos durante 10 años. Hoy tenemos una infraestructura de más de 3.000 metros cuadrados, con más de 200 empleados, 25 oftalmólogos de todas las subespecialidades de la oftalmología, y estamos haciendo de 10 a 12.000 cirugías anuales solamente de oftalmología. Igualmente hemos incursionado no solamente en el campo de la asistencia oftalmológica como tal, sino que hemos ampliado un poco más al campo de la enseñanza. Nos hemos convertido en escuela de oftalmología y hemos formado especialistas, oftalmólogos y subespecialistas. Tenemos un fellow, o sea, una subespecialidad en la clínica, que es la cirugía de la catarata, creando y desarrollando instrumentos que han revolucionado la forma de operar la catarata en el mundo. La catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo, que si se quita la catarata, el paciente vuelve a ver. El 80% de las personas mayores de 65 años tienen catarata. En el mundo se operan 30 millones de catarata al año. Es la cirugía que más se hace en el mundo. Por eso, por así decir, el mercado de la catarata es un mercado que mueve millones, billones de dólares a nivel mundial. Tenemos programas con diferentes universidades nacionales y también algunos vínculos con universidades del extranjero, lo que nos ha permitido retroalimentarnos constantemente y estar como en el estado del arte de las técnicas quirúrgicas oftalmológicas. Por nuestra institución pasan mensualmente muchos oftalmólogos de otras ciudades del país, de otros países, viendo nuestra cirugía, viendo nuestros procesos, cómo trabajamos en equipo, cómo se programan y se diseñan las actividades de cirugía, y eso hace que hayamos crecido y estemos en el punto en el cual estamos. Nosotros no solamente estamos innovando en nuevos instrumentos, en nuevos procesos, en perfeccionar las historias sistematizadas, en estudios clínicos, porque en estudios de investigación clínicas, epidemiológicas, en convenios con
Colciencias, en las cámaras de comercio de la ciudad, en el SENA, y hemos desarrollado proyectos que los hemos presentado, están en este momento en confidencialidad, pero hay algunos que ya los hemos logrado a patentamiento. Y uno que consideramos en este momento muy importante por lo que ha representado y está representando para la cirugía de la catarata, que es la creación del primer bisturí ultrasónico para cortar la catarata antes de poder sacarla. Es un bisturí ultrasónico, el cual se llama Ultra Chopper, va conectado a una máquina que gira a unas velocidades ultrasónicas y esto permite cortar la catarata. Este instrumento fue patentado en Estados Unidos, en Japón, en los países europeos, en China, y su patente fue vendida a un laboratorio, Alcon, que tiene más del 80% del mercado de la catarata en el mundo. Ellos lo que hicieron fue que en este momento ese prototipo que yo creé, ellos perfeccionaron el instrumento para hacerlo comercial y poderlo difundir. Fue aprobado por la FDA americana, fue aprobado por la Comunidad Europea, y en este momento, este año, ya está saliendo al mercado la nueva máquina con esta punta para ser distribuida en todo el mundo. Estamos implementando un laboratorio de superficie ocular. El laboratorio de superficie ocular nos permite fabricar sueros para mantener las córneas de banco de ojos, procesar membranas amnióticas con el fin de ser utilizada para aquellos pacientes que tengan quemaduras en el ojo, que tengan que hacerse terigios con trasplantes de membrana, y van a salir muchos otros subproductos en ese mismo laboratorio como lubricantes, gotas, antibióticos, ungüentos. Eso ya lo estamos montando con Impulsa, que nos están apoyando las cámaras de comercio locales y algunas otras organizaciones que nos ayudan a financiar estos proyectos. Estamos trabajando con la Universidad del Norte y con el laboratorio Procax. Estamos ya en investigación unas nuevas drogas para el tratamiento de un parásito que da en el ojo. Y de aquí se van a generar 5 productos más, que en este momento está en una etapa de confidencialidad. Estamos trabajando en otros desarrollos de instrumentos. Cuando se hace una cirugía de catarata, el ultrasonido que produce la técnica puede lesionar una estructura interna. Nosotros estamos trabajando en una bomba que introduce una sustancia permanentemente para protegerla. Esto estamos en la parte experimental, ¿no? Haciendo los prototipos y haciendo las pruebas clínicas. En cuanto a técnicas quirúrgicas, igualmente hemos refinado y perfeccionado la técnica quirúrgica de la cirugía de catarata, que hemos reducido el tiempo de cirugía en más de un 50% con las técnicas que estamos utilizando, el Ultra Chopper, la bomba de infusión de viscoelástico. Eso redunda en tiempo. El tiempo es beneficioso porque el ojo no se expone al ambiente por mucho rato, en la recuperación del paciente y en la eficiencia de los quirófanos. Nosotros tenemos unos quirófanos muy bien diseñados, con unos procesos muy bien estipulados, y podemos hacer de 30 a 40 cirugías de catarata en un día, cuando usualmente unos quirófanos normales se hacen de 5 a 10 cirugías máximo en un día. Nosotros, por el sistema que utilizamos, podemos hacer hasta 40 cataratas en un solo día. Eso baja costo porque trabajamos economía de escala. ¿Cuál ha sido el éxito? Bueno, primero trabajar duro, ser visionario, ponerse meta, cumplirlas e irrigar lo que tú haces y produces al grupo que tú tienes.
La información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información. Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, Doñana. Un entorno privilegiado para la celebración, para el recuerdo, para el homenaje, para el aniversario, para la divulgación, para el conocimiento y el reconocimiento. 4 días para empaparse del mundo de las aves, para rendirse a los encantos de su canto, a los atardeceres de ensueño y los amaneceres con sueño, para mezclarse y camuflarse, para entender y desentenderse, para saber y después contar, para convencerse y convencer. Las aves, nuestras aves, nuestra marca.